Acompáñeme a Mateo capítulo 5 y continuaremos nuestro estudio en las bienaventuranzas y leamos los primeros 12 versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si ha estado con nosotros para nuestro estudio de Mateo, usted sabe que este es el manifiesto del Rey. Mateo presenta a Jesucristo como Rey y aquí oímos al Rey presentando el manifiesto de su reino. Ahora hemos estado diciendo que esta es una presentación doble. Nuestro Señor está diciendo la verdad acerca de cómo entra usted a su reino y cómo es que usted vive mientras que está en su reino. Solo los pobres en espíritu entran, solo los que lloran entran, solo los mansos entran, solo los que tienen hambre y sed de justicia entran, y una vez que entran, continúan siendo pobres en espíritu, llorando, mansos y teniendo hambre y sed de justicia, aún de más justicia. Y aquí llegamos a la quinta, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amados, quiero decirles de nuevo que es lo mismo, en sentido doble. Para estar en el reino de Dios, usted debe ser alguien que busca misericordia. Y cuando usted está en el reino de Dios, será alguien que da misericordia a otros. En otras palabras, la misericordia también es una característica de aquellos que están en el reino de Dios, ser misericordioso. Ahora, la religión que Jesús enfrentó en su día era superficial y externa. Y aprendimos que el Señor estaba viendo un tipo de judaísmo que era muy ritualista por fuera y no por dentro. Los líderes judíos pensaban que estaban seguros y que con toda seguridad serían habitantes del reino. Pensaban que ciertamente serían los que guiarían el gobierno del Mesías, porque tenían cierta religión formalizada externa de justicia personal. Eran orgullosos, eran indiferentes, eran egoístas, buscaban su propio beneficio y creían que debido a sus actos superficiales de, entre comillas, justicia, seguramente serían los elegidos. Pero la realidad es que nada estaba pasando por dentro. De hecho, nuestro Señor dijo a estas mismas personas: por fuera están limpios y están blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y esa es la razón por la que de regreso en el capítulo 3, y regresa ahí por un momento, cuando Juan el Bautista llegó a la escena, su mensaje estuvo muy dirigido a este asunto. En el versículo 7 del capítulo 3, cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos viniendo a bautizarse, les dijo: «Oh, generación de víboras, ¿quién os advirtió que huyeran de la ira venidera? Traed, pues, frutos dignos de arrepentimiento». En otras palabras, tenían lo externo, pero no tenían la realidad en el interior que indica el arrepentimiento real. Y no penséis dentro de vosotros mismos decir: «Abraham tenemos por padre». En otras palabras, no dependan de su identidad racial externa para salvarse, porque os digo que Dios puede levantar de estas piedras hijos para Abraham, pero ahora también el hacha está colocada a la raíz del árbol. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es derribado y arrojado al fuego. Yo de cierto os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y él limpiará su suelo y recogerá su trigo en el granero, pero quemará lo que no sirve con fuego inextinguible. Ahora, Juan el Bautista estaba hablando de juicio. Él estaba hablando de un juicio tremendo de fuego que vendría en contra de aquellos que no tenían nada más que religión externa, que estaban involucrados en rutina religiosa, pero no tenían nada de la realidad eterna. Eso iba a ser juzgado por Dios. El hacha estaba cayendo, el fuego estaba comenzando a arder, y Jesús confronta a esta multitud externa de justos que se sentían santos en sí mismos, egoístas, de líderes judíos y también de personas,
Y les dice, lo que realmente importa es lo que está en el interior. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores. Todas esas son cualidades internas. Él hizo a un lado los créditos supuestos que habían acumulado para su propia causa por fuera y se enfocó en el corazón del asunto. Jesucristo siempre enfatiza el interior. Oh, no es que no le preocupe la acción. A Él le preocupa la acción, pero solo conforme es producida por lo que está en el interior. El fruto de justicia en el interior producirá la acción correcta. Pero usted puede falsificar la acción sin la realidad, y eso es legalismo. Lo que Cristo quiere es acción verdadera basada en actitud verdadera. Jesús quiere acción que emana de la virtud genuina. Y por cierto, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 del Sermón del Monte, todo tiene que ver con la acción. Todo tiene que ver con cosas que hacemos o decimos o pensamos. Pero la premisa sobre la cual todo se edifica es la actitud correcta de corazón. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Martin Lloyd-Jones lo ha expresado bien de esta manera. Un cristiano es algo antes de que él haga algo. Un cristiano es algo antes de que él haga algo. Ser un hijo del rey, ser un súbdito del reino, en primer lugar es poseer cierto tipo de virtud. Una virtud de quebrantamiento, una virtud de llorar por el pecado, una virtud de mansedumbre, una virtud de tener hambre y sed de justicia, una virtud de misericordia, una virtud de pureza de corazón, una virtud de pacificador. Como puede ver, no debemos controlar nuestro cristianismo debe controlarnos. Y el legalismo es nosotros controlando el cristianismo. Una verdadera espiritualidad es nuestro cristianismo controlándonos a nosotros, y eso es lo que Jesús estaba buscando. Él no quería que nosotros controláramos ciertas actividades externas, Él quería que Dios en nosotros las controlara. Y entonces los principios que Jesús da aquí no son superficiales, no están en lo de afuera de la vida, están en la profundidad. Y ser un verdadero cristiano significa que no puede haber una fachada. El cristianismo es algo que nos sucede a nosotros en el centro mismo de nuestro ser y después controla el corazón mismo y de ahí fluye a las actividades de la vida. A Dios nunca le ha interesado la superficialidad. A Dios nunca le ha interesado la sangre nada más de bueyes y de cabritos. A Dios nunca le ha interesado toda la actividad espiritual sin significado a menos de que el corazón esté bien. Y yo regreso a Amós capítulo 5 con tanta frecuencia en mi mente, en donde Dios dice, dejen de adorar, dejen sus sacrificios y detengan su música. Sus corazones no están bien, y eso es lo que Dios siempre busca. A Dios le preocupan los motivos, lo de adentro que produce los actos externos correctos. Ahora regresemos a Mateo 5 y veamos dónde estamos. Jesús confrontó a un grupo de personas enfocadas en lo externo con algunas afirmaciones devastadoras. Él los confronta en el lugar más vulnerable, en la primera bienaventuranza, cuando les dice, lo que necesitan hacer es estar en bancarrota espiritual. Necesitan reconocer que están privados y son mendigos, que no tienen nada bueno que traerle a Dios, y su única esperanza es que vean la condición de mendigo de su condición, y que ustedes se acobarden en la oscuridad de una esquina y estiren una mano como un mendigo que no podía hacer nada por sí mismo. Y hombre, eso realmente confrontó a esas personas judías. Y después él añade, no deben estar contentos y satisfechos por su justicia personal, deben llorar grandes lágrimas por su pecaminosidad, deben llorar. Además, no solo deben ser orgullosos porque han guardado ciertas leyes, deben ser mansos delante de un Dios santo. No solo eso, sino que no deben ser orgullosos porque piensan que son muy obedientes, pero deben reconocer que están teniendo sed, hambre de una justicia por la que deben tener hambre y sed. Ahora, permítame relacionar esto con la número 5 en las bienaventuranzas. Estas primeras 4 bienaventuranzas tuvieron que ver enteramente con una actitud interna. Tuvieron que ver enteramente con lo que usted ve de sí mismo ante Dios. Pero ahora, conforme llega la 5ª bienaventuranza, mientras que también es una actitud interna, comienza a salir y tocar a otros. Hay una manifestación en esto que es el fruto de las otras 4. Si es verdad en nosotros que estamos quebrantados como mendigos en nuestro espíritu, que estamos llorando y somos mansos y tenemos hambre y sed de justicia, nos encontraremos a nosotros mismos siendo misericordiosos hacia otros como resultado de esto. Alguien ha dicho, los que en su pobreza de espíritu reconocen su necesidad de misericordia, comienzan a mostrar misericordia a otros. Los que lloran por su pecado comienzan, mientras que lloran, a lavar sus corazones para que también sean los pobres en corazón. Y los mansos son los que siempre están haciendo la paz. Y los que tienen hambre y sed de justicia siempre están dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia.
¿Ve usted cómo las primeras 4 se alinean con las últimas 4? Las primeras 4 son las actitudes internas y las últimas 4 son cosas que manifiestan. En donde hay pobreza de espíritu y usted reconoce que no es nada más que un mendigo, usted va a estar dispuesto a darle a alguien más que no es nada más que un mendigo, y entonces será misericordioso. Y en donde usted está llorando por su pecado, usted lavará su corazón para que sea puro con las lágrimas de la penitencia, y ahora será puro en corazón. Y donde usted es manso, usted siempre será un pacificador, porque la mansedumbre trae la paz. Y donde usted tiene hambre y sed de justicia, usted está dispuesto a ser perseguido por causa de la justicia. Entonces ahora hemos hecho una transición. Ahora vamos a hablar de la virtud que se manifiesta cuando esa actitud interna está ahí en las primeras 4 bienaventuranzas. Cuando usted tiene esas primeras 4, va a haber 4 características de su virtud que se manifestarán, y las veremos conforme estudiamos estas últimas 4 áreas en esta maravillosa introducción. Ahora veamos lo que significa ser misericordioso. Versículo 7, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y conforme vemos esta afirmación simple, quiero que sepa, esto es tan profundo que no hay manera en la que yo pueda comenzar a cubrirlo todo. Es muy simple predicar cuando usted solo tiene un poco de material, porque usted simplemente va de punto a punto, y lo expande un poco y está bien. Pero cuando usted tiene una Biblia llena de material, es muy difícil escoger lo que es lo mejor. Este concepto de la misericordia va de un extremo de las Escrituras al otro, de un fin de la historia de Dios desde la caída del hombre al tiempo de la consumación. Es una realidad gigantesca. Pero quiero que vea si podemos ver por lo menos 4 aspectos de la misericordia para nuestro estudio en esta noche. 4 aspectos. La importancia, la fuente, la sustancia y la secuela. La importancia, la fuente, la sustancia y la secuela. ¿Cuál es la importancia? En otras palabras, ¿qué significa ser misericordioso? Dice en el versículo 7, felices o bienaventurados son los misericordiosos. ¿Qué quiere decir? Hombre, le voy a decir, para comenzar, fue literalmente una sacudida a los judíos de la época. Eran crueles y los romanos de ese día eran crueles, eran orgullosos, egoístas, pensaban que eran muy buenos, condenando, menospreciaban a otros. Y lo que Jesús realmente estaba diciendo tocó el interior, la necesidad interior de sus corazones. Ahora, como usted sabe, hay muchas personas que han tratado de usar esta bienaventuranza de una manera humanista, y usted oye a la gente decir, bueno, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia, y la usan como si fuera una virtud humana. Bueno, si usted es bueno con todo el mundo, entonces todo el mundo va a ser bueno con usted. Usted sabe, como Shakespeare en El mercader de Venecia, tiene ahí un discurso dado por Porcia. Y me acuerdo que vi esto cuando estuve en la universidad, y Porcia dice esto, la cualidad de la misericordia es de valor. Cae como la lluvia gentil del cielo sobre la tierra abajo. Es bendita 2 veces. Bendice a aquel que da y bendice a aquel que toma. Este es lo más fuerte de lo más fuerte. Se convierte el monarca que esté en el trono mejor que su corona. Fin de la cita. Shakespeare dice que es lo mejor que un rey puede tener, ser misericordioso. Ahora, inclusive el Talmud reconoce que hay algún tipo de virtud humana magnánima en la misericordia. Y el Talmud dice que Gamaliel dijo esto, y cito, cuando usted tiene misericordia, Dios va a tener misericordia de usted. Y si usted no tiene misericordia, tampoco Dios va a tener misericordia de usted. Fin de la cita. Y parece que en cierta manera, en la manera de pensar del ser humano, se encuentra incorporada esta idea de que usted, si tan solo es bueno con todo el mundo va a ser bueno con usted. O si usted es bueno hacia Dios, Dios va a ser bueno con usted. Ahora, eso es más verdadero, no estoy seguro acerca de lo primero. Usted oye a la gente que quiere levantar dinero y dice, bueno, si nos manda dinero, le prometo que usted lo va a recibir. Mucha gente ve esto como algún tipo de doy y me das. Inclusive la gente que lo ve teológicamente como Gamaliel, fuera de Shakespeare, quien lo vio puramente de manera humana, pensaba, bueno, si hago esto por Dios, Dios va a hacer esto por mí, y es así como si usted obliga a Dios. Un escritor parafraseó el versículo al decir esto, esta es la gran verdad de la vida. Si la gente ve que nos preocupamos, ellos se van a preocupar. ¿Quiere apostar? Desafortunadamente no es tan simple. Es mucho más que una virtud humana. Estoy de acuerdo con Gamaliel. Si usted incluye a Dios, hay cierto aspecto recíproco. Si estamos honrando a Dios, Dios va a cuidar de nosotros. Pero el mundo no opera así, créame. De hecho, el mundo romano no conocía el significado de la misericordia. De hecho, si usted quiere oír lo que ellos pensaban de esto, lo único que tiene que hacer es recordar lo que dijeron los filósofos romanos, quienes decían que la misericordia es la enfermedad del alma. En otras palabras, la misericordia era una señal de debilidad. La misericordia es una señal de que usted no tiene lo que se necesita para hacer lo que realmente necesita ser hecho. Los romanos glorificaban la justicia, y glorificaban la valentía, y glorificaban la disciplina, y glorificaban el poder, y menospreciaban la misericordia
porque la misericordia era una especie de algo débil, mostrarle algo misericordia. Cuando un niño nacía en el mundo, el padre tenía el derecho de la patria potestad. Él simplemente podía tomar al hijo y si quería que viviera el hijo, levantaba su pulgar. Si quería que el hijo muriera, lo apuntaba hacia el suelo. El hijo, si el pulgar estaba hacia abajo, era inmediatamente ahogado. No había misericordia. Si un ciudadano romano no quería ya a su esclavo, él podía sacar un cuchillo y matar a su esclavo y sepultarlo, y no había recurso. Entonces, como puede ver, si usted está hablando de la sociedad romana, ese tipo de idea no encaja. No es simplemente la idea de que si usted es misericordioso con todo el mundo, entonces todo el mundo va a ser misericordioso con usted. Eso es imaginario. Esa es una fantasía en una sociedad romana. Y le voy a decir algo más. Es una fantasía en nuestra sociedad competitiva, egoísta, ambiciosa. En nuestra sociedad, como usted sabe, podríamos decir, usted va a ser misericordioso con alguien más y lo va a aplastar. Eso no siempre funciona, pero la mejor ilustración del hecho de que no es simplemente una virtud humana es nuestro Señor Jesucristo. Él prueba de una vez por todas que no es una virtud humana. Jesucristo vino al mundo y fue el humano más misericordioso que jamás vivió. Jesucristo vino al mundo y nunca hizo nada para dañar a nadie. Nunca. Jesucristo vino al mundo y Él buscó ayudar a los enfermos y los curó. Y Él buscó ayudar a los que no podían caminar y les dio piernas para caminar. Y Él le dio ojos a los ciegos y vieron, y oídos a los sordos y oyeron, y bocas a los mudos y hablaron. Y Él encontró a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos y a aquellos que eran menospreciados, y los metió al círculo de su amor y los redimió y los hizo caminar. Él levantó a los que estaban tristes, Él lloró con ellos. Él tomó a los que estaban solos y los hizo sentir como si fueran amados. Y Él tomó a niños y los llevó en sus brazos y los amó. Nunca, jamás hubo un ser humano quien jamás vivió sobre la faz de la tierra con la misericordia de éste. En una ocasión estaba caminando por las calles y una procesión funeral iba pasando, y él vio a una madre llorando porque su hijo estaba muerto, ¿y a quién le importaba? Ningún hijo, ningún marido. Y Jesús, en medio de la procesión funeral, detuvo el ataúd, colocó su mano y resucitó al hijo de los muertos y se lo devolvió a la madre. En Juan capítulo 8, algunos hombres habían sorprendido a una mujer en adulterio y arrastraron a esa mujer a la presencia de Jesús. Y él vio a esa mujer después de que había hablado con ella y después de que él confrontó a los acusadores de ella y la perdonó y dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¡Qué misericordia! Él comió con recaudadores de impuestos, él comió con pecadores. Y cuando los escribas y fariseos lo vieron comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores, en Marcos capítulo 2, versículo 16, él les dijo a sus discípulos, ¿cómo es que él come y bebe con publicanos y pecadores? Él se codea con la escoria. Desde el comienzo al final, la vida de nuestro bendito Señor Jesús fue una de misericordia constante. Él fue misericordioso con todos. Escuche, quiero decirle algo. La misericordia dada no significa misericordia de vuelta. Usted no puede incorporar esa virtud humana en el caso de Jesús. ¿Sabe una cosa? Él fue el ser humano más misericordioso que jamás vivió y clamaron por su sangre y lo clavaron a una cruz y lo azotaron contra una cruz y lo clavaron ahí. Esa no es una virtud humana. Eso no sirve. Eso no es cierto. No está hablando de eso. Si la misericordia llevara su propia recompensa, no habrían clavado al ser humano más misericordioso que jamás vivió a una cruz y tampoco le hubieran escupido en su rostro ni le hubieran maldecido. El más misericordioso que jamás vivió, quien dio misericordia, no recibió de la gente misericordia en absoluto. Dos sistemas crueles, el sistema romano y el sistema judaico, unidos para matarlo. Lo único que tiene que hacer es ver a Roma y ver lo crueles que fueron. Ve a los Césares. El totalitarianismo de la Roma cruel se unió con la intolerancia de un sistema cruel religioso para el cual Jesús fue una amenaza y le quitaron su vida. No, la misericordia de la que se habla aquí no es alguna virtud humana que trae su propia recompensa. Esa no es la idea. No es que si usted es misericordioso con otros, ellos van a ser con usted. No, no. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir entonces el Señor? ¿Cuál es el significado? Bueno, amados, dicho de una manera simple es esto. Usted sea misericordioso hacia otros y Dios será misericordioso con usted. Eso es lo que está diciendo. Dios es el sujeto de la segunda frase. Dios le dará a usted misericordia. No estamos hablando de algo que es humano.
Ahora veamos la palabra misma y diremos más de eso. Veamos la palabra misericordiosos, elémones. La palabra solo es usada 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Una vez es usada aquí y una vez en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y ahí dice: por lo tanto, en todas las cosas fue hecho semejante a sus hermanos, para que fuera un misericordioso y fiel que sumo sacerdote. Cristo es la gran ilustración de misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, y es de Él que la misericordia viene. La forma verbal, no obstante, es usada muchas veces en la Biblia. Es muy común. Es común en la Septuaginta del Antiguo Testamento, la edición griega. El sinónimo hebreo sería Gesed, y también es muy común. La palabra simplemente significa tener misericordia de, ahora escuche, socorrer a los afligidos, ayudar a los miserables y rescatar a los miserables. Es una idea muy amplia. Cualquier cosa que usted haga para beneficiar a alguien en necesidad, eso es misericordia. Una idea muy amplia. Pensamos de misericordia en términos de su aspecto de perdón en salvación, pero es un término muy amplio. Significa compasión en acción. Va más allá de la compasión. Va más allá de la empatía. Significa compasión en acción, empatía en acción hacia cualquier persona que tiene alguna necesidad. Y cuando nuestro Señor habla de ella aquí, la elémon es real, lo genuino, no es una empatía débil que el egoísmo carnal siente pero no hace nada para ayudar. No es esa misericordia falsa que realmente alimenta su propia carne al apaciguar su conciencia, al dar una migaja. No es la compasión silenciosa pasiva que podría ser genuina, pero nunca parece poder ayudar de una manera tangible. No es ninguna de esas cosas superficiales. Es compasión genuina con un motivo puro, abnegado, que busca ayudar a alguien en necesidad. Eso es. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: la gente en mi reino no toma, sino da. La gente en mi reino no condena, sino que da misericordia. La gente en mi reino no son los que se colocan por encima del resto de la gente, sino que es la gente que se agacha para ayudar a todos. Y con estas palabras Jesús estaba confrontándolos en donde estaban. Se estaban elevando a sí mismos, pensaban que eran muy buenos en sí mismos, no se molestaban por darle nada a nadie. De hecho, hay una historia que Jesús cuenta de un hombre que ni siquiera dio los fondos necesarios para cuidar de la vida de su padre y su madre, porque él dijo: ya lo dediqué a Dios en un acto religioso y no me atrevo a romper mi voto con Dios. Y nuestro Señor dijo: están en problemas serios. Han intercambiado el mandato de Dios de honrar a su padre y a su madre por una tradición que han inventado ustedes. Y eran buenos en esto. Eran crueles, inclusive con sus propios padres. Pero nuestro Señor dice: si eres miembro de su reino, vas a ser misericordioso, lleno de misericordia. No solo significa empatizar, no solo significa sentir compasión, significa de hecho meterte en la piel de otra persona, meterte en ella y pensar sus pensamientos y sentir sus emociones y cuidar de ellos de una manera muy tangible. Misericordia es cuando yo veo a un hombre sin comida y le doy comida. Misericordia es cuando veo a una persona rogando por amor y le doy amor. Misericordia es cuando veo a alguien solo y le doy mi presencia. Misericordia es satisfacer la necesidad, no sentirla. Va más allá de eso. Ahora permítame compararla con varias palabras para que entienda su importancia. En primer lugar, misericordia y perdón. Me gusta comparar esas dos palabras. Piense conmigo en eso. Misericordia y perdón. ¿Es misericordia perdón? ¿Es perdón misericordia? ¿Y cómo son distintas? Ahora quiero que me siga y piense. Muy bien. En Tito 3:5 dice que según su misericordia nos salvó. Entonces, eso es importante. La misericordia, entonces, es un elemento que está ahí en la salvación. En Efesios capítulo 2 nos dice: quien Dios, que es rico en misericordia, nos redimió, nos dio vida. Entonces la misericordia está tras bambalinas en la salvación. Es la misericordia de Dios que lo hace salvarnos. Es la misericordia de Dios lo que permite que nos redima. Entonces la misericordia está detrás del perdón, no hay duda alguna. Entonces queremos hablar de la misericordia y el perdón juntos porque van juntos. En Daniel capítulo 9, creo que es el versículo 9, estoy adivinando, entonces espero que esté bien. Pero Daniel 9:9, a ti, sí, a Jehová nuestro Dios, y me encanta esto, pertenece, escuche, misericordias y perdones. ¿No es eso bueno? Las une. Entonces misericordia y perdón pertenecen la una a la otra. Salmo 130, por cierto, también de manera hermosa y maravillosa, liga esas mismas cosas. De las profundidades he clamado a ti, oh Jehová, oye mi voz.
que tus ojos estén atentos a la voz de mi súplica. Si tú, Jehová, marcaras las iniquidades, oh Jehová, ¿quién permanecerá? Esta es una confesión de pecado, pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero a Jehová y mi alma espera, y en su palabra espero. Mi alma esperó a Jehová más de lo que esperan para la mañana. Diré más de los que esperan por la mañana, que Israel espere en Jehová, porque con Jehová hay misericordia. Ahora, aquí hay un individuo confesando pecado, buscando perdón y sabiendo que el perdón viene de la fuente de misericordia. Entonces la misericordia y el perdón están ligadas. No podemos pensar en la misericordia sin su expresión en el perdón. No podemos pensar en el perdón sin su fuente, misericordia. Pero, escuche, el perdón no es la única expresión de misericordia. No refrene la misericordia tan solo a un pensamiento soteriológico o a una realidad de la salvación. La misericordia es infinitamente más grande que tan solo el perdón. Esto es parte de ella. Pero escuche, Salmo 119:64 dice, la tierra está llena de tu misericordia. Génesis 32:10, no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. Segundo de Samuel 24:14, tus misericordias son grandes. Nehemías 9:19, tus múltiples misericordias. Salmo 69:13, la multitud de tus misericordias. Entonces las misericordias son mucho más que tan solo perdón. El perdón es un acto de misericordia, sí, pero hay mucho más. Yo puedo ser misericordioso con alguien cuando perdono, pero hay muchas otras maneras en las que puedo ser misericordioso que no necesariamente involucran perdón. En Lamentaciones, quizás el más hermoso de todos los pasajes, dice esto, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿con qué frecuencia? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son infinitas. Pero ¿qué hay acerca de la misericordia y el amor? ¿Cómo se comparan? Ahora estamos llegando a una definición. Estamos hablando de la importancia de la misericordia, su significado. Ese es el punto 1. ¿Cómo la comparamos con el amor? Bueno, retrocedamos. El perdón fluye de la misericordia. ¿La misericordia fluye de qué? El amor. ¿Por qué es que Dios ha sido misericordioso? Está basado en el amor. Pero Dios, quien es rico en misericordia, ¿por qué? Por su gran amor con que nos amó. ¿Ve usted la secuencia? Dios ama y el amor es misericordioso y la misericordia es perdonadora, entre muchas otras cosas. Y entonces el amor está detrás de la misericordia, pero el amor es más grande que la misericordia. ¿Sí puede imaginarse esto? Dice usted, ahora espera un momento. Dijiste que la misericordia era más grande que el perdón. Es correcto. La misericordia es más grande que el perdón y el amor es más grande que la misericordia, porque el amor puede hacer muchas cosas y mucho más que tan solo mostrar misericordia. Porque la misericordia presupone un problema y el amor puede actuar cuando no hay un problema, ¿verdad? El padre ama al hijo y el hijo no necesita misericordia. El hijo ama al padre y el padre no necesita misericordia. El padre ama a los ángeles y los ángeles aman al padre y ninguno de ellos necesita misericordia. El amor es más grande que la misericordia. La misericordia es el doctor, el amor es el amigo. El amor actúa a partir del afecto, la misericordia actúa a partir de la necesidad. El amor es constante, la misericordia está reservada para momentos de problemas. Pero no hay misericordia sin amor, pero el amor es más grande que la misericordia. Es un pensamiento tremendo, ¿no es cierto? ¿Ve usted cómo el gran amor de Dios desciende a nuestra necesidad bajo la categoría de la misericordia? Hay otra categoría entera también, cuando somos justos y no necesitamos misericordia. ¿Todavía nos ama Él? Él nos amará a lo largo de toda la eternidad, cuando ya no necesitemos más misericordia. Pero el amor desciende a nosotros en esta vida a través de la misericordia, y la misericordia se reduce a ese pensamiento de perdón, pero es mucho más amplio que eso también. ¿Podría añadir un pensamiento más, o quizás dos? ¿Qué hay acerca de la misericordia y la gracia? La gente dice, bueno, ¿es misericordia como la gracia? ¿O es la gracia como la misericordia? Bueno, sí, ¿no? Ahora escuche, realmente va usted a ser ejercitado teológicamente, así que sea paciente. El término misericordia y todos sus derivados, escuche, siempre tienen que ver con elementos de dolor y miseria y aflicción. Siempre el resultado del pecado. Sea pecado individual o simplemente el pecado del mundo, simplemente el problema de estar en un mundo pecaminoso. Como puede ver, la misericordia siempre presupone problemas. Enfrenta el dolor y la miseria y la aflicción. Pero la gracia enfrenta el pecado mismo. La misericordia enfrenta los síntomas. La gracia enfrenta el problema. Como puede ver, la misericordia ofrece alivio del castigo. La gracia ofrece perdón por el crimen. ¿Entiende? Primero viene la gracia, y la gracia quita el pecado, y después la misericordia elimina el castigo. Son diferentes. ¿Sabe una cosa? En 3 de sus cartas, y él nunca lo hace en una carta a una iglesia, solo lo hace en cartas a individuos, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Pablo dice misericordia y gracia y paz. Misericordia y gracia son diferentes.
La misericordia elimina el dolor y la gracia concede una condición mejor. Permítame darle una ilustración, el buen samaritano, ¿verdad? Él está ahí, acostado, el hombre está al lado del camino, ha sido golpeado al punto de morir, ha sido robado, y el sacerdote pasa y no quiere involucrarse, y el levita pasa y no quiere involucrarse, y de pronto el samaritano de media raza pasa y ve a este pobre judío todo golpeado y demás, y él se acerca y cuida de él. ¿Sabe lo que hace la misericordia? La misericordia alivia su dolor, la misericordia derrama aceite en sus heridas y la misericordia venda sus heridas. Y la misericordia alivia el sufrimiento. ¿Y sabe lo que hace la gracia? La gracia va más allá y le renta un lugar en donde pueda vivir. Como puede ver, la misericordia enfrenta lo negativo y la gracia concede lo positivo. La misericordia quita el dolor y la gracia da una mejor condición. La misericordia dice, no infierno, y la gracia dice cielo. La misericordia dice, tengo compasión de ti. La gracia dice, te perdono. Entonces la misericordia y la gracia son dos lados de lo mismo. Maravilloso. Y Dios ofrece misericordia y gracia. Y después hay otra comparación que necesita hacer, y eso es entre la misericordia y la justicia. La gente dice, bueno, si Dios es un Dios de justicia, ¿cómo puede Él ser misericordioso? Si lo ve de esa manera, si Dios es un Dios santo, justo, ¿acaso Él tan solo niega la justicia? Puede Él decir, bueno, sé que eres un pecador y sé que has hecho cosas terribles, pero yo te amo tanto y tengo tanta misericordia que simplemente te voy a perdonar. ¿Puede Él hacer eso? Sí, sí puede. ¿Sabe por qué? Porque Él vino al mundo en forma humana y murió en la cruz. Y en la cruz, cuando Jesús murió, nunca lo olvide, la justicia quedó satisfecha. ¿Escuchó eso? Dios dijo que no habría perdón de pecado sin que hubiera derramamiento de sangre. Y Dios dijo, tuvo que haber un sacrificio perfecto para llevar los pecados del mundo. Y Jesús fue eso, y la justicia fue satisfecha. Y ahora la misericordia no viola la justicia. Cuando yo hablo de la misericordia de Dios, no es algún sentimiento necio que justifique el pecado. Escuche, tenemos mucho de eso en la actualidad, inclusive en la iglesia. La única ocasión en la que Dios jamás extendió misericordia a alguien fue cuando alguien pagó el precio del pecado involucrado. Hay un tipo de misericordia sentimental, falsa, necia, que quiere simplemente cancelar la justicia y no hagas que la gente pague por nada y no dejes que piense que no son aceptables. Y en cierta manera lo hace a un lado. El rey Saúl libró al rey Agag. Ese fue un tipo de misericordia sentimental que violó la santidad de Dios. David, en una misericordia falsa, sentimental, mostró a Absalón, lo perdonó y sembró las semillas de rebelión en su corazón que fueron la ruina. Nunca lo olvide. Y Dios nunca violará la verdad de su justicia y su santidad para ser misericordioso. Él será misericordioso, pero solo cuando la verdad ha sido satisfecha. Si Absalón se hubiera arrepentido y hubiera aceptado la verdad de Dios, entonces la misericordia habría sido real, pero no hubo nada más que sentimentalismo porque nunca se sometió a la verdad. Y hay gente en la iglesia, como usted sabe, que peca y hacen cosas que son malas contra Dios y nunca realmente reconocen su pecado, nunca realmente enfrentan la maldad en su vida, sin embargo, quieren la misericordia. Observe Santiago capítulo 2 por un momento, si es tan amable. Santiago capítulo 2, versículo 10, una palabra muy importante. Santiago 2:10, porque el que guarde toda la ley y la viola en un punto es culpable de toda. Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora, si no cometes adulterio pero matas, eres transgresor de la ley. En otras palabras, Santiago dice, si tú violas cualquiera de las leyes de Dios, estás ofendiendo todo, eres culpable de toda. Así hablad y así haced, como aquellos que serán juzgados por la ley de la libertad. Ahora escuche el versículo 13, porque juicio habrá sin misericordia con el que no haya mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Simplemente esa primera línea, porque juicio habrá sin misericordia. Escuche, por parte de Dios habrá un juicio cruel en contra de la gente que no acepta la verdad, y la verdad, claro, es el sacrificio de Cristo. No estamos hablando de sentimentalismo. No estoy diciendo que si usted peca a lo largo de su vida y nunca reconoce a Jesucristo, Dios va a ser misericordioso y aceptarlo. Eso no es verdad. Usted va a enfrentar juicios sin misericordia, y yo creo que la única ocasión en la que Dios puede realmente dar misericordia es cuando la verdad ha sido aceptada. Solo cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, o como cristianos que han hecho eso, si Dios va a ser misericordioso con nosotros, entonces debemos confesar el pecado como pecado y arrepentirnos y dejarlo, y entonces conoceremos la misericordia de Dios. Entonces la misericordia es especial, es más que el perdón, es menos que el amor, es diferente de la gracia y es una con la justicia. Es más que el perdón, menos que amor, diferente de la gracia y una con la justicia. Para resumir el significado de ser una persona misericordiosa, escuche esto.
El misericordioso no solo oye los insultos de hombres malos, sino que su corazón busca ayudar a esos mismos hombres malos en compasión. El misericordioso es empático, es perdonador, muestra gracia, es amoroso. Él no es tan sentimental como para justificar la maldad. Él no es tan sentimental como para permitir que el pecado no se castigue o no se confronte simplemente porque alguien está triste o está en una situación trágica. No, la misericordia significa que usted busca ayudar en empatía y perdón total y amor y gracia cuando la verdad es aceptada. El Salmo 37:21 lo dice así: el impío presta y no paga, pero el justo da y muestra misericordia. Vamos a ser misericordiosos con aquellos que aceptan la verdad. ¿Sabe una cosa? Si mi hijo, y esto ha pasado en nuestra familia, viene conmigo y dice: papá, hice algo mal y lo siento, seré misericordioso. Pero le he dicho a mis hijos desde que son pequeños: si yo descubro que no me has dicho la verdad o no has admitido algo que has hecho, no habrá misericordia, habrá castigo. Estás lidiando con la actitud de la verdad, no algún tipo de sentimentalismo, pero cuando se enfrenta a la verdad, debemos ser misericordiosos y mostrar gracia y ser amorosos y perdonadores. Fue la misericordia en Abraham después de que había sido ofendido por su sobrino Lot, que causó que Abraham fuera y asegurara la liberación de Lot. Fue misericordia por parte de José después de haber sido tratado tan mal por sus hermanos, que hizo que él aceptara a sus hermanos y satisfaciera las necesidades de ellos. Fue misericordia en Moisés después de que Miriam se había rebelado contra él y el Señor le había dado lepra, que hizo a Moisés clamar: sánala ahora, oh Dios, te ruego. Fue misericordia en David, que lo hizo librar la vida de Saúl. Misericordia. Esa característica hermosa que dice: buscamos perdonar y cuidar y ayudar y levantar a la gente. No nos enseñoramos de ellos, no los pisamos, no los empujamos, no pensamos que somos superiores. En contraste a eso, en el Salmo 109, leemos de la persona cruel, sin misericordia. Él habla del impío que no tiene misericordia. Y él dice, finalmente, ahí en el versículo 14 del Salmo 109, que la iniquidad de sus padres sea recordada con Jehová, y que el pecado de su madre no sea borrado, que estén delante del Señor continuamente, para que pueda quitar la memoria de ellos sobre la tierra. ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué juzgas tanto? ¿Por qué condenas así? ¿Por qué Él no se acordó de mostrar misericordia? Él persiguió al pobre y al necesitado, e inclusive mató al quebrantado de corazón. Le dije hace unos cuantos meses atrás que Dios siempre se ha identificado con los pobres y los necesitados. De hecho, nuestro Señor dijo en ese gran sermón, en el discurso de los olivos, Él dijo: algún día cuando venga el juicio, les voy a decir, ¿saben por qué van a estar fuera de mi reino? ¿Saben por qué no van a ser parte de mi reino? Porque cuando vine a ustedes no me dieron lo que necesité. Cuando estuve desnudo, no me vistieron. Cuando tuve hambre, no me alimentaron. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Y la gente dirá: espera un momento, nunca te vimos. Y el Señor les va a decir: bueno, si algunos de los míos que vieron que eran representantes míos y cuando vinieron no los alimentaron y no les dieron agua y no les dieron ropa, y si no lo hicieron al más pequeño de estos mis hijitos, no lo hicieron a mí. Escuche, Dios se identifica con la gente privada y los misericordiosos van a buscar ayudarlos, no aquellos que buscan aprovecharse. Que Dios nos ayude de alguna manera a poder superar la inundación de una sociedad corrupta que nos dice que nos aprovechemos de lo más que podamos y oigamos la voz de nuestro Dios que nos dice: demos lo que podamos dar. Debemos ser misericordiosos. Si alguien lo ofende a usted, sea misericordioso. Si alguien le hace algo a usted, sea misericordioso, sea compasivo, sea benevolente, sea empático. Si alguien comete un error, o alguien interpreta algo mal, o alguien no le paga una deuda, o le devuelve algo que han tomado prestado o algo, sea misericordioso. Esa es la virtud del reino. Y por cierto, en Proverbios 11:17 dice: el hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el que es cruel aflige su propia carne. ¿Quieres ser realmente miserable? Entonces sea cruel. ¿Quieres ser feliz? Sea misericordioso. Proverbios capítulo 2, en el versículo 10 dice: el hombre justo considera la vida de su animal, pero las misericordias tiernas del impío son crueles. Lo que él está diciendo aquí es que la gente justa es misericordiosa inclusive con los animales, y el impío es cruel con todos. Romanos 1:31, quiero que vea una característica de una sociedad impía. Esta es la descripción. Versículo 29 dice: están llenos de toda injusticia, fornicación, impiedad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidio, contención, engaño, maledicientes, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, violadores de pactos, sin afecto natural, implacables y, ¿cuál es el clímax de la lista entera? Crueles, sin misericordia. Dice usted, ¿quieres decir que ese es el resumen de todo? Correcto.
crueles. Pero escuche, para aquellos de nosotros que hemos recibido misericordia, ¿cómo podemos ser algo que no sea misericordia? ¿Qué merecía usted? ¿Cómo puede usted demandar el ser cruel? ¿Cómo puede usted demandar el ser cruel con alguien cuando usted necesitaba misericordia de manera tan desesperada por parte de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto rápidamente, la fuente de misericordia. ¿Quién es la fuente? Bueno, usted sabe quién es Dios. Es Dios. Dios es la fuente de misericordia, es un regalo de Dios. Ahora permítame decirle algo. Solo es para la gente que ha pasado por las otras 4 bienaventuranzas. Es solo para los pobres en espíritu, que lloran por sus pecados y que están mansos delante de un Dios santo y que tienen hambre y sed de su justicia. Y cuando reciben su justicia, cuando reciben su regalo de misericordia hacia ellos, entonces pueden ser misericordiosos. Escuchen, la misericordia no es un atributo humano normal. Nunca lo producirá usted. No funciona. Usted es misericordioso con la gente y será misericordioso con usted. No lo crea. Ahora, algunos podrían ser así, pero ese no es un atributo humano normal. La única manera de ser una persona misericordiosa es tener dentro de usted la misericordia dada por Dios, y la única manera de tener la misericordia dada por Dios es tener la justicia de Dios que viene a través de Cristo. Y esto es lo que Jesús está diciendo. A menos de que usted venga por este camino al lugar de tener hambre y sed de justicia y sea lleno por Dios, usted nunca conocerá la misericordia, porque la misericordia es parte de lo que Él da. Hay muchas personas que quieren la bendición, pero no quieren el pertenecer. ¿Se da cuenta? Quieren la bendición, no al que bendice. Son como Balaam. Usted sabe, Balaam, el falso profeta, él dijo, ¿se acuerda de su oración? Él dijo, déjame morir la muerte de los justos. Y él dijo, que mi último respiro sea como el de él. Y un antiguo puritano dijo que él quería morir como los justos, nada más que no quería vivir como los justos. Y quizás algunas personas quieren misericordia, pero no la quieren en los términos de Dios. Y las únicas personas que tienen misericordia son las personas que califican bajo las primeras 4 bienaventuranzas, los que han venido con un espíritu quebrantado de mendigos ante un Dios santo y buscan su justicia que solo viene en Cristo. Y cuando Dios nos da su justicia, con ello viene una capacidad de tener misericordia. Escuche, Dios es misericordioso y poseemos a Dios. Efesios 3 dice, somos llenos de toda la plenitud de Dios y su misericordia la muestra a través de nosotros. Dios tiene 2 tipos de atributos. ¿Sabía usted eso? Los que llamamos absolutos y relativos. 2 tipos. Por ejemplo, dice usted, ¿cuáles son sus atributos absolutos? Dios es amor, Dios es verdad, Dios es santidad. Y si nadie viviera, Él todavía sería amor, verdad y santidad. Y si usted nunca naciera, Él todavía sería amor, verdad y santidad. Pero cuando usted y yo venimos al mundo, esos absolutos adoptaron una característica relativa. Y su verdad se volvió fidelidad a nosotros, su santidad se volvió justicia, y su amor se volvió gracia y misericordia. Esos son los atributos relativos que emanan de su naturaleza absoluta. Su amor se volvió misericordia y gracia. Amados, Dios es el que es rico en misericordia, y Él es el único que la da. En el Salmo 103:11, el salmista dijo, como los cielos están sobre la tierra, así de grande es su misericordia hacia aquellos que le temen. Tememos a Dios, venimos a Cristo y Dios nos da su misericordia. Y así nuestro Señor dice en Lucas 6:36, sed por tanto misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces Dios es la fuente, Dios es el único que puede darnos misericordia. El acto supremo, obvio, de la misericordia de Dios fue la cruz. No hay acto que pueda llegarle a eso en términos de misericordia. Jesús viene a la cruz, Él se mete adentro de la piel de un hombre, Él es misericordioso. Eso es lo que lo hizo un sumo sacerdote misericordioso. El doctor Barnhouse lo expresó de esta manera. Cuando Jesucristo murió en la cruz, toda la obra de Dios para la salvación del hombre pasó de la esfera de la profecía y se volvió un hecho histórico. Dios ahora ha tenido misericordia sobre nosotros. Para que alguien ore, Dios, ten misericordia de mí, es el equivalente de pedirle que repita el sacrificio de Cristo. Toda la misericordia que Dios jamás tendrá sobre el hombre, ya la tuvo cuando Cristo murió. Esa es la totalidad de la misericordia. No podría haber más. Y Dios ahora puede actuar hacia nosotros en gracia, porque Él ya ha mostrado toda esa misericordia hacia nosotros. La fuente ahora está abierta y está fluyendo y continúa fluyendo libremente. Y hablamos de ella, ¿no es cierto? Algunas veces cuando decimos, Él me vio arruinado en la caída, Él me amó a pesar de todo, Él me salvó de mi estado perdido, su misericordia, ¡oh, cuán grande! Y cantamos de manera apropiada, la misericordia ahí fue grande y la gracia fue libre. El perdón ahí fue multiplicado a mí. Ahí mi alma cargada encontró libertad. ¿En dónde? En el Calvario. Ahí estuvo el acto de misericordia de Dios. ¿Sabe usted que en Miqueas 7:18 dice que Él se deleita en misericordia? Él fue misericordioso hacia nosotros en la cruz, y cuando recibimos a Cristo, Él nos da su misericordia.
Dios es la fuente de misericordia. En tercer lugar, la sustancia de la misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso? Y simplemente le voy a decir esto rápidamente. Voy a tener que saltarme algunas cosas que tengo, pero quiero simplemente llegar a los pensamientos simples. Sustancia de misericordia. ¿Qué quieres decir con esto, John? Bueno, quiero decir esto. ¿Cómo hago esto práctico? ¿Cómo es que mi vida se vuelve una vida misericordiosa? Oh, tantas escrituras, tantas. Romanos 15, 2 Corintios 1, Efesios 4, Colosenses 3, Gálatas 6, Mateo 5, Mateo 6, nos llaman a ser misericordiosos. Nos llaman a ser misericordiosos una y otra y otra y otra vez. Dice usted, ¿cómo puedo ser misericordioso? En primer lugar, de una manera física. En primer lugar, puede ser misericordioso de una manera física. Dice usted, ¿cómo? Dele a un hombre pobre dinero, a un hombre hambriento comida, a un hombre desnudo ropa, a un hombre sin una cama. Al cambiar remordimiento en perdón, oh, hay muchas maneras. El Antiguo Testamento está lleno de ellas, lleno de ellas. Maneras en las que podemos mostrar misericordia, más que tan solo mostrar perdón, satisfaciendo necesidades de todo tipo. ¿Sabe una cosa en Deuteronomio 15:8? Pero abrirás tu mano y ciertamente le prestarás lo suficiente para su necesidad, en aquello en lo que carece. Guárdate de que no haya un pensamiento en tu corazón malo, diciendo el séptimo año, el año de la liberación está cercano, y entonces seas malo contra tu pobre hermano, y no le des nada, y él clame a Jehová contra ti, aun cuando sabes que vas a perder a tu esclavo en los siguientes 2 meses, dale lo que él necesita, dale cualquier cosa que necesita, inclusive si es el año de la liberación, dale cualquier cosa que necesita, aun si sabes que la deuda va a tener que ser quitada, porque en el año de la liberación todas las deudas eran canceladas, dale lo que necesita. Eso es misericordia. Cuando alguien quiere algo, oro a Dios, porque si vienen a mí yo se los dé. Nunca pido a alguien de algo, porque la misericordia da para satisfacer una necesidad. Entonces, en el área física hay tantas maneras. La misericordia nunca guarda remordimiento, nunca se venga, nunca despliega las debilidades de alguien, nunca hace algo del fracaso de alguien, nunca recita un pecado. San Agustín fue tan misericordioso con otros que él tenía en su comedor una gran mesa hermosa y siempre invitaba a personas a que vinieran a su mesa que no tenían dónde comer y él los alimentaba ahí y tenía algo ahí grabado en la parte de arriba de la mesa y esto es lo que decía: el que ama destrozar el nombre de alguien más, esta mesa no es para él, así que ayune. Entonces debemos ser misericordiosos no solo en el área física, sino también en la reputación. Surio, un jesuita, y nunca olvidaré leer esto. Surio, el jesuita, reportó que Martín Lutero, aprendió su teología del diablo y se murió borracho. Lo calumnió. La gente que no tiene misericordia con otros dan evidencia de esto. Escuche, si usted es cristiano, si usted ha tenido hambre y sed de justicia, va a ser misericordioso. Va a ser misericordioso. Aeliano, el escritor romano de historia natural, en su historia escribe de un animal interesante. Él dijo que en la India lo oyó de un animal, porque nunca nadie había oído de un animal como ese, y él lo describió de esta manera. Tenía 4 pies como una gran bestia y tenía alas como un águila. Y dijo a Aureliano, es difícil de clasificar, solo los dioses lo saben. Y yo pensé, se oye muy parecido a cristianos falsos. Dicen volar, pero sus pies están aferrados a la tierra. Son como este animal, hijos que profesan ser del reino, pero nunca salen de la suciedad. Escuche, la persona vengativa, que se cree muy buena, que se protege solo a sí misma, es como el sacerdote y el levita que pasaron al lado del camino, religión falsa. Entonces hay muchas maneras en las que usted puede mostrar misericordia a la gente físicamente. Bueno, ¿qué hay espiritualmente? Y este es el clímax. ¿Qué hay acerca del área espiritual? Permítame darle 4 sugerencias. Rápidamente. En primer lugar, compasión. Compasión. San Agustín dijo, si yo lloro por el cuerpo del cual el alma ha partido, ¿no lloraré por el alma del cual Dios ha partido? Lloramos mucho por cuerpos muertos. Me pregunto, ¿qué hacemos cuando pensamos en almas? Si yo como cristiano, escuche, si yo como cristiano he visto y experimentado la misericordia, y hombre, la he experimentado, lo experimento diariamente, conforme Dios continúa limpiándome y perdonándome. Si yo, que no tenía justicia, sino que era pobre en espíritu, si yo, quien estuve llorando por mi pecado, en una condenación de mendigo y sin esperanza, si yo, miserable y condenado y manso, si yo, teniendo hambre y sed por aquello que debo tener y no lo puedo obtener, si yo, quien recibió misericordia y compasión por parte del corazón grande de Dios, no dejo que esa misma misericordia fluya a otros, ¿qué tipo de incoherencia es esa? Oigo a Esteban en Hechos 7:60 diciéndole a Dios, conforme le avientan piedras
y aplastan su vida. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Oh Dios, no los hagas responsables por esto. Él estaba teniendo compasión de sus almas, ¿se da cuenta? Es Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es compasión. Y usted y yo debemos ver a los perdidos con compasión, no enseñoreándonos de ellos o pensando que somos mejor que ellos. En segundo lugar, creo que podemos ser misericordiosos con las almas de los hombres, no solo por compasión, sino por lo que llamo confrontar. Confrontar. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Segunda de Timoteo 2:25 nos dice, en mansedumbre, instruyendo a aquellos que se oponen a Dios, por si quizá Dios les concede arrepentimiento para reconocer la verdad. En otras palabras, confrontar quiere decir confrontar a la gente por su pecado para que la gente pueda darles perdón. Como puede ver, tienen que oír el Evangelio. Usted sabe, dice en Tito 1:13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si usted no reprende a la gente, no van a ser sanos en la fe. ¿Sabe una cosa? Yo me puedo preocupar por su alma al reprenderle usted. Yo puedo preocuparme por el alma de un pecador al reprender al pecador cara a cara. Eso es ser amoroso. La crueldad no dice nada, ¿se da cuenta? En Judas 23, al final de ese libro maravilloso, dice que hay algunas personas a quienes usted tiene que salvar con temor, arrebatándolos del fuego, odiando inclusive la vestimenta que ha sido manchada por la carne. Algunas personas usted tiene que arrebatarlas del fuego. Eso no es odio, eso es amor. Y yo soy acusado por no tener amor en muchas ocasiones. Soy criticado por una falta de amor y alguien inclusive me dijo esta mañana después de mi mensaje eso no es raro. Pero amados, eso no es falta de amor. La misericordia confronta. Como puede ver, la misericordia confronta porque debe haber la confrontación de pecado antes de que pueda haber reconocimiento de pecaminosidad. En tercer lugar, creo que podemos cuidar de las almas de la gente misericordiosamente cuando no solo confrontamos y tenemos compasión de ellos, sino cuando oramos. El sacrificio de la oración por las almas de aquellos sin Dios, por almas de creyentes en pecado, es un acto de misericordia. Lo misericordioso que es usted puede ser indicado por qué tan fielmente ora usted por la gente. ¿Ora usted por los perdidos? ¿Ora por sus vecinos? ¿Ora por la gente sin Cristo? ¿Ora por la gente que son cristianos que están caminando en desobediencia? Su oración es un acto de misericordia, ya que libera la bendición de Dios. Y finalmente, al predicar. Yo creo que cuando usted predique el Evangelio, eso es lo más misericordioso que usted puede hacer por el alma de alguien. Y entonces, digo que usted puede ser misericordioso con el alma de la persona al ser compasivo, al confrontarlo, al orar, al predicar. Dios quiere que seamos misericordiosos. Finalmente, hemos visto el significado, la fuente, la sustancia, finalmente la secuela. Dice usted, si soy misericordioso, ¿qué sucede? Bienaventurados, bienaventurados, dijo nuestro Señor, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! ¿Ve usted el ciclo aquí? ¿Ve usted el ciclo? Dios nos da misericordia, somos misericordiosos y Dios nos da más misericordia. ¡Fantástico! Es el ciclo de la misericordia. Y por cierto, es el pronombre enfático de nuevo. Solo ellos, únicamente ellos obtienen misericordia. Solo ellos. Esa no es una verdad nueva en la Biblia. Segundo de Samuel 22:26 dice lo mismo. Son los misericordiosos los que reciben misericordia. Santiago 2, versículo 13, de manera idéntica, dice lo mismo. Santiago 2:13, porque dice, el que no haya mostrado misericordia no recibirá misericordia. Es la misma verdad en Mateo capítulo 6. En nuestros estudios futuros, llegaremos ahí. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Es lo mismo. Está ahí en el Salmo 18, está ahí en Proverbios 14. Son aquellos los que son misericordiosos que obtienen misericordia. Ahora, quiero advertirle aquí de algo, y esto realmente es crítico. Algunas personas creen que así es como usted es salvo. Este es el error de la Iglesia Católica, que usted satisface a Dios y Dios le da a usted misericordia cuando usted hace obras misericordiosas. Y eso dio lugar a un montón de monasterios y monjes. Y todo lo que salió de un entendimiento equivocado de este término. Así no es como usted se gana la salvación. Muchos en la Iglesia Católica no han entendido esto y creen que si usted tan solo hace obras de misericordia y obras de beneficencia, si tan solo dan a los pobres y a los necesitados, ellos entonces recibirán misericordia salvadora. No, el punto no es ese. Usted no obtiene misericordia por mérito. De otra manera, la misericordia no será misericordia, ¿verdad? La misericordia solo puede aplicarse en donde no hay mérito. De lo contrario, no es misericordia. Entonces usted no puede recibir misericordia por mérito. Lo que es de mérito
merece recompensa, no misericordia. No, la misericordia es dada porque la misericordia es necesitada, inclusive por aquellos que la muestran. La clave está en Mateo 18, cuando el hombre trajo a su siervo y dijo, escucha, págame todo lo que me debes. Y el hombre dijo, oh, te pagaré todo. Y después el amo dijo, bueno, mejor te perdono, estás perdonado. Y el hombre, a quien se le acababa de perdonar algo, que no podía pagar en su vida entera, salió y encontró un hombre que le debía un poquito, que podía ser pagado, y lo tomó del cuello y le dijo, págame todo lo que me debes o te arrojaré a la prisión. ¿Y cuál es el retrato? Como puede ver aquí, el verdadero amo es Dios. Él ofrece misericordia a este siervo, pero ese siervo nunca realmente fue convertido. Él realmente nunca aceptó la salvación que se le ofreció. Él nunca realmente tomó esa misericordia porque nunca confesó su pecado. Él nunca la relacionó con la verdad y entonces la misericordia y la verdad nunca se besaron. Fue misericordia falsa, nunca operó en su caso porque nunca admitió su pecaminosidad. Y es obvio, porque cuando él se volvió y tuvo la oportunidad de mostrar misericordia, ¿qué hizo? Estranguló al hombre y lo arrojó a la cárcel. Y lo que nuestro Señor estaba diciendo en esa parábola de Mateo 18 es esto: cuando alguien no muestra misericordia, muestran que no han recibido nada de misericordia. Por el contrario, este versículo está diciendo, si usted es el que muestra misericordia, da evidencia de alguien que le está recibiendo. Eso es lo que está diciendo. Ese hombre en Mateo 18 nunca tuvo misericordia verdadera. Esa es la razón por la que él nunca la pudo dar, pero el que ha recibido misericordia la da y recibe más y recibe más. ¡Oh, qué hermoso pensamiento! Él está diciendo, el que ha recibido misericordia será misericordioso. El que ha recibido perdón será perdonador. Eso es lo que está diciendo. ¿Y sabe lo que es tan maravilloso de esto? Si usted es una persona misericordiosa, lo es porque usted ha recibido misericordia y Dios le da aún más misericordia. Cada vez que usted peca, Él perdona. Cada vez que usted tiene una necesidad, Él satisface la necesidad. Él cuida de su ropa, su alimento. Veremos eso más adelante en el Sermón del Monte. Él simplemente derrama misericordia sobre misericordia sobre misericordia a aquellos que muestran misericordia porque han recibido del Dios misericordioso. Me imagino que podríamos decir lo que hemos dicho a lo largo de esto. Vea su vida. ¿Es usted misericordioso? Si usted no lo es, existe una buena posibilidad de que usted no sea cristiano, porque aquellos que muestran misericordia son aquellos que la han recibido y continúan recibiéndola de la mano de Dios. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Alcanzarán misericordia? Algunas personas creen que simplemente significa el juicio en el futuro. Yo no creo eso por un minuto. Yo creo que es un ahora y un futuro. La recibimos ahora. David clamó una y otra vez, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. Y él no estaba hablando del futuro, él estaba hablando del presente. En el Salmo 86:3 él dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque clamo a ti diariamente. ¿Y qué dijo el Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿en qué? ¿En el futuro? ¿Es eso lo que dijo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y el Hijo de Dios es un sumo sacerdote misericordioso. Y la misericordia es para ahora, y para el futuro también. En 2 Timoteo 1:16 vemos el futuro, en donde el apóstol Pablo dice, y es una oración hermosa por Onesíforo, él frecuentemente me refrescó y no se avergonzó de mis cadenas. El Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Yo creo que Pablo ahí quizás está viendo hacia adelante un juicio, viendo hacia adelante al día de salvación, pero hay más que tan solo eso. No es sorprendente que el salmista dijo, cantaré de tu misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos tiempo en tu palabra. Ha sido una noche rica y llena. Y Dios, estoy tan agradecido por la paciencia de estas personas. Comparto tantas cosas en mi corazón y simplemente confío en tu Espíritu en que tengan un propósito y sean directas. Señor, tengo un amor tan profundo por tu palabra y no me gusta fallar en nada. Simplemente oro, Señor, porque tú la hayas usado para el máximo beneficio en las vidas de estas personas. Haznos misericordiosos, oh Dios, que no seamos corrompidos para ser egoístas, sino que sepamos que de toda la gente en el mundo que jamás ha vivido, somos los que necesitamos misericordia de manera desesperada. Tú nos las diste, que no seamos como ese hombre que la recibió de su amo y nunca se la dio a otro, que no seamos cristianos falsos, sino que demos evidencia de ser reales porque somos misericordiosos y después conozcamos la bendición constante de tu misericordia continua. Y entonces, Padre, nos entregamos a ti. Haznos misericordiosos en un mundo que es cruel, para la gloria de Jesús.
Amén.